Mi nombre es Juan Carlos Dávila, originario de Nandaime, Granada, y esta vez pues voy a tener el honor de trabajar con ustedes por 8 encuentros, si gustan tomar el curso. En esta ocasión les vengo a compartir, digo compartir porque son profesionales en su mayoría, solo que la contabilidad. Así es, totalmente por los opuestos, pero muy de la mano en cuanto a la retórica como herramienta. Si ustedes... hoy tenemos el objetivo de hacer un preámbulo de lo que trata este curso, compartirles también de que en estas 2 horas vamos a hacerlo práctico, para que ustedes se empapen de qué se trata, ¿verdad? Tengo muchos vocablos NICA para familiarizarme con el equipo. Ya en su momento vamos a hacer uso de la técnica en cuanto a la contabilidad y voy a aprender igual, porque si bien no soy muy dado a los números, pero me tocaría compartir con ustedes cómo hacer unos números. Miro caras tiernas, caras con más experiencia. Tengo 43 años. Mi hobby, bailar y pues leer. Pero me interesaba más ver en qué se están desempeñando, porque así le vamos a dar el giro al curso. Porque la idea es ayudarles a desarrollar sus capacidades y habilidades en cuanto al ámbito laboral y personal. Por esa razón me enfoqué más en lo que estaban haciendo. Pido disculpas a los nutricionistas. Estoy intentándolo, ¿verdad? Pero después de los 30 como que ya pierde uno el estilo. Era 28 en pantalón. Cosas de la vida. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, chicos, chicas. Para mí es un gran placer estar hoy acá compartiendo con ustedes. No se imaginan, hoy tuve libre en la universidad y compartía con la persona que me contactó, juega. Voy a usar términos NICA para entrar en calor. Juega, porque si de eso se trata, vamos a echarle todo. Y la verdad de las cosas es que voy a dar un giro rápidamente a lo que voy a presentar, porque quiero compartir con ustedes algo muy interesante. Le decía a Jimmy, que es mi alumno también, que tengo alumnos de Río Blanco, Matagalpa. Él es Yeltsin y he compartido con él 2 asignaturas, expresión escrita y expresión oral. Y recientemente, ¿verdad? Expresión oral. Y quisiera que él compartiera no sé en cuántos minutos puede compartir lo que ha aprendido de lo que yo le he transmitido. No sé si quieren, si les gustaría escuchar a Yeltsin. Tuve la oportunidad y la grandiosidad de tenerlo como alumno y lo invité. Fíjese, Yeltsin, que así, y no la pensó 2 veces. Y aquí está. Y no se trajo, no soy nosotros, sino con su amada esposa. Y la verdad de las cosas que eso me llena, y le decía a Jimmy, y escuché que hay 2 matagalpinos más. Sí, no se los trajo Yeltsin, sí. Ah. Ok, entonces, no sé si Yeltsin me regala. Bueno, voy a ser un poco breve, ¿verdad? Porque no vengo preparado, pero mediante lo que comparto en el tiempo que compartí con el profesor es bien didacta, ¿verdad? De hecho, que aprendí bastante. Pensé que en la secundaria, cuando estudié español, pues ahí había aprendido todo, pues me doy cuenta de que no, cuando llegué a la universidad, porque es mi primera carrera, estuve estudiando en una ocasión, pero dejé los estudios por razones personales. La verdad es que me pareció bastante importante cuando lo retomé, porque me encontré personas como el profesor, que le gusta su profesión. De hecho, que aprendí bastante acerca de lo que es la paralingüística, acerca de cómo expresarme. Es más, un día le pedí una ayuda al profesor, ya que teníamos una apuesta ahí en la que teníamos que yo iba a ser exento en examen si me desempeñaba bien en una tarea que me asignó. Al final que no tomé la apuesta y el profesor más bien me asignó otra tarea. Pero eso me gustó bastante, la verdad.
me asignó a dar un discurso que compartí con toda la clase, y, y yo creo que esa fue la mejor manera en la que pude aprender, más que lo escrito, me gustó más lo práctico. Y espero que el profesor podamos aprender. Y yo sé que como profesor vamos a aprender bastante. Gracias, Yeltsin. Una expectativa. Gracias, Yeltsin. Quise iniciar con esto dándole un preámbulo. No lo había pensado, ni siquiera pensé, a veces se anima más en el 19, que va a iniciar. Pero cuando lo vi, lo primero que se me ocurrió fue que comparta a Yeltsin lo que él ha aprendido. Y no por jactarme, sino que yo trato a mis estudiantes como a mí me hubiese gustado que me hubiesen tratado en aquella época. Y como me gustaría que traten a mis hijos. Lastimosamente, estamos viviendo unos tiempos donde la tecnología, con el respeto que se merece el compañero que le gusta la tecnología, nos está volviendo, hay un caos en cuanto a la capacidad intelectual, a la parte cognitiva y la parte humanística. Igual soy padre y mis hijos tengo que quitarlos para que podamos comer en familia. Sin embargo, estos espacios de reflexión me gustan porque todos son profesionales y así el aprendizaje es más significativo todavía. La retórica como herramienta va a ser eso, una herramienta pedagógica que les va a permitir desenvolverse mejor en su desempeño. Los que están y los que no están van a ver de qué forma van a ir creciendo. Alegre porque escucho que les gusta leer. A los contadores muy poco les gusta la lectura. E incluso le escribe, dice otra persona. Y yo quisiera que ustedes me inyecten a mí el amor por los números. Porque yo estudié lengua y literatura en la UNAM, Managua, porque le tenía pánico a los números. Y les tengo pánico a los números. Pero fui gerente de World Vision Nicaragua y tuve que aprender números, sí o sí, porque manejaba matrices de cálculo, informes financieros, y entonces, ¿de dónde sale ese negativo? ¿De dónde sale esa matriz de cálculo? ¿Cómo la voy a justificar? Si está sobre cero, si me sobregiré en este mes, y entonces yo tenía que aprender de los especialistas. En este caso, pues, me tocó tocar puertas a la administración, a los contadores, cómo justificar ese menos, o ese saldo en rojo, o ese saldo no ejecutado en el mes, y así fui aprendiendo las matemáticas. Y la verdad de las cosas, pues que el pánico no lo he perdido totalmente, pero porque me ubicas un ejercicio ahí y no lo puedo resolver si no me lo explicas antes. Pero sí te lo hago hablar. Bien. En este caso, dice que este taller de liderazgo va a permitir despertar ese líder que hay en ti. Quizás no nos hemos dado cuenta. Y soy un buen líder. ¿Cuántos van a la iglesia? Católico, evangélica, no importa. Van a la iglesia y practican en la iglesia. Ok. Y a lo mejor ahí son vistos como líderes juveniles, líder de señoras, líder de señores, de mujeres le llaman, ¿verdad? Ajá. Líder de mujeres, líder de varones y líder de jóvenes. Y a lo mejor no se han dado cuenta que hay otras cualidades del líder que poseen y no las han desarrollado aún. Entonces en este curso se van a dar cuenta si en realidad poseen esas cualidades. Dice que también vamos a desarrollar el más. Se lo voy a explicar por qué lo ubiqué. No sé si son bien curiosos. Bueno, aparte de que le gusta escribir, ¿quién más domina todo lo que es gramática, todo lo que tiene que ver con la escritura? ¿Quiénes son sigilosos con la ortografía, la caligrafía, la coherencia, la cohesión? Sí, ok. Desarrollar más profundamente tus capacidades y cualidades del líder. ¿Por qué el más? Porque ustedes ya tienen desarrolladas esas capacidades. Sin embargo, en estos 8 encuentros que vamos a compartir, más profundo de lo que ya profundamente tenés. ¿Sí me explico?
Entonces, es un adverbio válido en esa construcción de objetivo. ¿Por qué? Porque implica cantidad. Y ese adverbio de cantidad es justificable cuando querés exaltar algo mayor de lo que ya hay. ¿Me di a entender? Sí. Bueno, soy muy cuidadoso en esto y lo explico antes de que alguien peque. Y siempre que tengo algún error, soy muy humilde en ese sentido y reconozco en público y rectificamos en público cómo nos gustaría que fuese lo que está escrito ahí. Por esa razón es que siempre digo, quien no habla bien, no escribe bien. Y para hablar bien, tenés que escribir bien. Tengo 23 años en la docencia, chicos, chicas. He andado por todas las universidades casi, pero no me he quedado en una específica porque siempre quiero aprender de otras. Y en estos 23 años, pues, gracias a Dios y a los que me han financiado, una maestría en didáctica del español, meramente, ¿verdad? Cómo se debe implementar. Y en las universidades, pues, he impartido expresión oral, expresión escrita, gramática, literatura, todo lo que tiene que ver con el ramal de la literatura. Y ese bagaje de conocimiento de chavalos y chavalas y las dificultades que ellos tienen me ha permitido a mí indagar otras cosas, otras técnicas para compartirlas con ellos y de esta forma ayudarlos a crecer. Porque si estás pagando por algo, que se te trate por ese pago. Soy de ese criterio. Por eso es que dice más profundamente, ¿verdad? Porque aparte de lo que ustedes tienen, yo voy a trastocar otras que a lo mejor no han descubierto. Y al final vayan escribiendo, a ver si esto lo tenías o no, y sean autoevaluables al final del curso. Aprender a liderar mejor tu vida personal, así como tu vida empresarial. Me gustó que casi la mayoría están laborando, como 2 o 3 dijeron que no están en función. Dios quiera que con esta experiencia puedas tocar puertas y puedas vender tu imagen de quién sos, ¿verdad? ¿Quién me ayuda con esta parte? Bueno, adquirir herramientas para lograr mejor tus objetivos. Correcto. Por ahí decían de que les apasionan los impuestos. Por ahí decían de que les apasiona la parte contable y que todos son auditores. Una persona decía que de auditor internacional, de una marca internacional. ¿Sí? Entonces, esa experiencia ella nos lo va a compartir mediante un discurso, una retórica, algo que tiene que hacer en todo el curso. Conocer y relacionarte con personas que igual que tú son emprendedores y desean superarse y crecer mientras hacen New York. Ya ella va a ser un punto de lanza ahí para que nos comparta cómo es la experiencia de trabajar con una auditora de una marca internacional. Imagínense qué difícil. Si en Nicaragua, como aparte local cuesta, imagínense qué difícil debe ser. Hasta ahí, ¿quién desea? ¿Tiene alguna duda? ¿Hasta ahí? Ok. Dice que la dinámica del taller, ¿cuál va a ser? Por hoy estamos así, pero en otro momento va a ser en una U, en otro momento va a ser en una U, en otro momento va a ser en 2, en 3 hileras, a tal punto que sintamos ese calor humano, ¿verdad? Y tengamos el espacio para podernos distraer un poco y aprendamos con la práctica. Ahí. Dinámica del taller. Una vez por semana el facilitador brindará consejos y hablar sobre diferentes tópicos de interés. Al siguiente encuentro se reflexionará sobre dicho taller y se trabajará de forma práctica con base a lo compartido por el facilitador. Correcto. Hoy les traigo algo yo. De ese algo, supongamos que es el primer encuentro. Para el 19, Dios mediante, sea nuestro primer encuentro,
Ya va a haber situaciones comunicacional en el que vamos a interactuar. Esto se aplica, brindará consejos y hablar sobre diferentes tópicos. Hoy les traigo un tópico de interés que es bastante práctico y les va a facilitar el siguiente encuentro. Y de eso que hagamos como tarea, vamos a iniciar a reflexionar en el próximo taller. Es decir, vamos a ir interactuando de lo que yo voy a ir retroalimentando como conocimiento. ¿Está claro esto? Yo les entrego a ustedes un tópico de interés y con eso hacemos una práctica, asignamos una tarea y ustedes luego traen una reflexión de cómo les fue en la tarea. Se va a mandar a leer un artículo, se va a mandar a películas, para que seamos juicios y hagamos crítica de lo que estamos observando. Y haciendo crítico podemos desarrollar nuestra expresión oral. Se recomendará ver videos o leer capítulos de libros recomendados. Les sugerimos que antes de cada encuentro revisen si hay material sobre el cual trabajar. Tengo entendido que se va a crear un grupo, tengo entendido que se va a trabajar con la herramienta de Google Meet. Y ahí están grabando la clase para luego compartirla. Entonces ahí va a haber material en digital que descargar y ahí vamos a estar en constante comunicación. Durante el encuentro, los participantes explican y enseñan a otros líderes lo aprendido, agregando sus ideas. Es una escena retrospectiva. Hago la parte presencial, asignamos la parte práctica, lo vivencio en mi casa de forma personal y luego reflexiono con base a él y luego comparto con otras personas cómo me fue. Y de esa forma, igual, el que esté aquí al frente va a ser evaluado. Evaluado en el sentido de que yo considero, Yeltsin, de que a lo mejor dejé de ubicarte las manos en la bolsa del pantalón cuando estés frente al público. Quizás eso denota un poquito timidez. O dejé de ubicarte las manos hacia atrás, porque eso denota como que, ajá, aquí estoy. Y, por ejemplo, cosas así que nos va a ayudar a crecer. Y a lo mejor yo tengo esa malicia de escribir cuántas muletillas decís cada vez que hablas. ¿Y cuál es la muletilla? Porque digo, si me gusta una, pues la repito cuando quiera. Tengo esa mentalidad, no sé si es dañina o buena, pero estoy pendiente de qué aprender de lo malo y qué aprender de lo bueno. Y sin ánimo de ofender, habemos personas que le decía a mis estudiantes, todavía decimos, pero más sin embargo. Todavía vemos gente y profesional que decimos, pero más sin embargo. Y entonces, ¿cómo decirle a esa persona que está diciendo tres conjunciones al mismo tiempo, que significan lo mismo? ¿Cómo se lo vamos a decir sin herir su sentimiento? Tenemos que ser muy sutiles en ese sentido. Igual, yo soy bien dinámico, pero digo, les llevo dinámico, no llevo dinámica. ¿Qué hago? Si son señores que canositos, que no quieren nada de dinámica, pero me alegra porque todos se miran activos. Y entonces, y si una dinámica me va a permitir a mí interactuar con ustedes para entrar en la confianza, me caracterizo por ser un compañero. No soy autoritario en el salón. ¿Por qué? Porque no, yo digo, me trato a la gente como a mí me hubiese gustado que me hubiesen tratado. Y entonces, ese calor humano me gusta vivenciarlo. ¿Qué puedo aprender? De Yeltsin he aprendido en gran manera su grado de responsabilidad que tiene en cuanto a las clases. Y en una ocasión conocí a su esposa y tanto que él habla de ella conmigo, que ya la conocía sin tener la presión, sí, sin roce. Y entonces digo yo, qué interesante que todavía hay varones y del norte con esa forma de pensar de Yeltsin. Entonces siempre hay de qué aprender. ¿Alguna intervención con este aspecto, chicos? La dinámica del taller. ¿Cómo les gustaría? Si hay algo acá que le gustaría a usted que podamos plasmarlo, lo hacemos. Tranquilo, parece una clase demostrativa. Mire, profe, yo considero que en los próximos encuentros, ¿cómo lo ven? ¿Están bien o estamos? ¿Está bien? Bueno.
De esto se trata. La clase demostrativa es de que cómo me gustaría que me compartieran las otras cosas, ¿verdad? Dice que participando en este taller podrás perder el miedo a hablar en público. ¿Cuántos lo tienen? No creo, fíjense. Me va a costar. Con esta expectativa que tengo hoy, me voy a ir a leer otros libros para poderle traer cosas que ustedes a lo mejor no practican. Con el simple hecho de verles y escucharles. Digo, quieto Juan, te va a tocar ir a leer de nuevo. Porque estoy hablando con personas de un nivel superior. Y en este sentido, no van a perder el miedo. Solo les voy a enseñar cómo acomodar la cohesión ante el público. Porque miedo no creo que tengan. No les miro que tengan miedo. Pero igual, pues, el que lo tenga, pues lo va a perder. El que lo tenga, lo va a perder. Comunicarte de manera más fluida y natural. ¿Cuántos le tienen miedo a los gerentes, a los jefes? ¿Qué tal es Yeltsin como gerente de su ferretería? Debe ser súper tranquilo con sus trabajadores. Y siempre dices que sí o hay veces que dices que no. No, hay veces hay que decir que no. Hay veces decir que no. Así te lo digan con una carita, el trabajador que tiene familia con enfermo, o va a depender del contexto. Depende. Bueno, practicar diferentes formatos de discurso. Ok, Yeltsin decía, yo compartí un discurso con el profesor como tarea asignada mayor a la que ya le habíamos dado. ¿Y por qué? Porque yo sabía que él podía regalar ese discurso. Invité al coordinador de la carrera para que mirara que hay frutos en la clase. Y me dice, no, tranquilo, profe, si yo sé, me dice que sus chavalos se van con hambre, entonces, con hambre de aprender, me dice el señor, porque se mira que ellos salen con aquel entusiasmo todavía de que es que esa es estrategia que yo tengo. No les puedo dar todo el plato servido, porque si no, se llenan y después, ¿qué voy a quedar dándole? Tiene que faltar algo para que ese ingrediente sea el próximo en la siguiente clase. Adquirir más seguridad y vencer el pánico escénico. Se relaciona mucho con el primero. Conocer, relacionarte con personas que son emprendedores, o sea, con la metodología, ¿verdad? Ya dije que aquí vamos a interactuar. Yo no pensé interactuar con personas de este ámbito profesional, que es la contaduría. Y pues la verdad, las cosas es que la tecnología está de moda. Y ahora todo el mundo es emprendedor por esta técnica. ¿Qué más podemos vencer en este curso? ¿Creen ustedes? Ya vamos a hablar todos, les cuento. Ya vamos a hablar toditos. Bueno, esto es el tópico de hoy. Lo anterior tiene que ver con el preámbulo del curso, todas las expectativas que espero del curso, las que vamos a cumplir del curso, y la verdad las cosas es que siento que sí lo vamos a cumplir. Tal vez están un poco porque, chocho, nunca hemos tenido un profesor moreno, costeño, por no decir negro. Pero tal vez es porque primera vez que nos estamos viendo. Siento que están un poco tímidos. Pero por todo lo que dijeron que hacen, no los veo así siendo callados, ¿verdad? Dice que vamos a aprender los tipos de comunicación. ¿Y por qué no la comunicación como tal? Porque no, la comunicación es el proceso que todos realizamos de una u otra forma. Y no voy a perder el tiempo en darte un concepto que usted lo practica. Mejor vámonos a los tipos de comunicación y qué interviene en ese tipo de comunicación para que yo mejore mi discurso o la oratoria. ¿Qué pretendemos entonces con este tópico? Valorar la importancia de practicar la oratoria en el ámbito personal y profesional. En este caso, dice que vamos a hablar de la comunicación verbal, la no verbal, y dentro de ella la kinésica, la proxémica, la paralingüística. Si ella ha aprendido mucho la paralingüística, vamos a ver si es cierto que lo sigue manteniendo.
y cómo el vestuario y el arreglo personal intervienen en un proceso de comunicación. Me dice mi esposa, andate de saco, estás loca, relájate, tampoco voy a conquistar el mundo. Voy a intentar conquistar el mundo, no lo voy a conquistar. Entonces, pero si vas, me dice, a trabajar con contador, ella no llama ni que, no, relájate, me voy a poner lo que haya primero. Anda, resfriate. Vamos a hacer manicure, pedicure, le digo yo, antes de. O sea, esto para mí influye, pero no es lo esencial. Entonces, vayan entonces esa mente de que a lo mejor me topé con varios ahí en la recepción. ¿Quiénes venían junto conmigo? Que no me querían dejar pasar. No me querían dejar pasar, no aparecía en lista. Y entonces, desde ahí ya, la dije yo, bueno, ni modo, tenía que haberme cambiado de ropa. Bueno, dice que la clasificación de la comunicación, y tenemos este sistema de comunicación que es la comunicación humana. Dentro de esa comunicación humana tenemos también la no humana. Y dentro de la no humana tenemos la de animales, vegetales y las máquinas. ¿Qué podemos decir de esto? Yo le compartí a mis estudiantes de que dicen los médicos y dicen los familiares de las personas que están en estado de coma que cuando están en ese estado crítico, a ellos se les lagrimean los ojos y tiran lágrimas. No sé ustedes qué tienen que compartir con eso. Porque es una comunicación, si bien es cierto, ellos están muertos en vida, pero es su cerebro el que no les responde. No sé, yo no soy médico, pues, ¿y ustedes qué dominan más o menos de eso? Nada. Que tiene un año de un familiar que antes de morir, el médico los metió a la sala y le dijo, háblenle, despídense, que está a horas de morir. Y ellos entraron en llanto y todo, pues, a despedirse de él, pero igual dice que las lágrimas se le salieron, se le rodaron al muerto, al enfermo. Y ahí viene a cumplirse la teoría de lo que yo ya he leído, de lo que me han contado unos ahijados médicos que tengo, que dice que sí, que la persona que está en estado vegetal o estado en coma, ellos escuchan, pero no tienen la capacidad de responder, ni siquiera con movilizarse, con movilidad en sus manos. Pero sí ellos escuchan, entonces no sé si aquí tiene que ver con este tipo. Y le decía también en otra ocasión, ¿por qué los animales? ¿Cuántos son amantes de animales por acá? ¿Qué tiene? No tengo, pero he tenido gatitos. Ha tenido gatitos. Le encantan. Perritos. Perritos. De todo. Gato, hámster. ¿Y qué tal con los gatos? ¿Cómo se comunica? Si ellos están conscientes de que les das cariño, ellos son mucho más fieles, pero son mañosos también. Pero hay comunicación. Usted sabe cuándo está de mañoso. Entonces hay comunicación. Cuando está amoroso. Y cuando está amoroso porque quiere algo. También. Entonces hay comunicación. Y dicen, no lo he visto, que ya hay un auxiliar robot en el militar. ¿Qué tan cierto? ¿Sí? Es verdad. Entonces ya estamos a este nivel en Nicaragua. No era de que están inventando a la doméstica para no pagar a los emigrantes en Estados Unidos. Ya está inventado un auxiliar en el militar de Nicaragua. Significa que hay ya comunicación no humana. Y no sé qué. ¿Quiénes han dejado tocar eso? ¿Quiénes han dejado tomar los signos vitales de ese robot? Como la maquinita como que traslada documentos, como que imprime un bonchecito, algo, como algún tipo de comunicación, como que lleva medicina, sí, como aparatito, porque es como un estantecito que se mueve. Pero no he logrado ver si es que toma medicina vital o algo. Dicen que pones tu huella y él ya te dice que cuando tenés de
de presión arterial, todos los signos vitales, ese que te los da. No sé. Traje los pipitos y salí ahí, pero yo, ¿cuánto voy a pagar de nada a Managua solo porque me vengan a dar una acetaminofén? Si los asegurados al final de cuentas no tenemos mucho beneficio, entonces me salí, pero hay todas las especialidades ahí. Ahora me arrepiento de hubiese experimentado una atención en el militar. Bueno, ahí tenemos la no humana. Si ustedes mismos ya explicaba a ella que sí se cumplen, incluso el de máquina. Y hablaba, ¿tu nombre, hijo? Boris. Boris, que sí. Todas las personas que tienen animales saben de que hay una comunicación y no es humana, ¿verdad? La comunicación verbal y la no verbal. ¿Qué pasa con la verbal? ¿Cómo puede ser la verbal? Lenguaje oral auditivo y la visual, escrita visual gráfica. En este caso, voy a tener que darle en su momento expresión escrita o forma, porque ¿cómo vas a hablar si no escribí? Entonces, quise manifestar esta parte de la escrita porque nadie puede preparar un discurso si no lo escribe. A menos que tengas una super capacidad dotada, que tengas como máquina, pensás en máquinas lo que vas a decir. Yo le he compartido a mis estudiantes y a mis hijos, a mi familia, que el más experimentado escribe lo que dice. El más experimentado. ¿Por qué? Porque no quiere cantearla frente a nadie. Y él quiere tenerse un guión que sigue, que sigue y que sigue. Pongo de ejemplo a Bukele. Él mismo escribe su discurso, no deja que no se lo escriba a nadie. Un presidente diferente, porque él lo escribe. Y no lo ocupa siempre. Como él lo escribió, él se lo sabe. Y apenas lo abre para ver por dónde va. Pero ahí lo tiene. Nuestro presidente lo escribe otras personas y él no hace uso de él. Y por eso es que tantos memes, tantas burlas, porque no sigue un patrón, no sigue un patrón. Y la verdad las cosas que lo pongo como ejemplo, ¿verdad? No, esto es apolítico. Simplemente estoy haciendo el contraste para que ustedes visualicen la importancia de escribir y de, digan. Relacionada, pero hasta dónde debe de llegar escribir el discurso en sí, porque por lo menos a mí me ha pasado que sí, en efecto uno debe tener un guión, ¿verdad? Que te va orientando por dónde vas o cuál es lo siguiente para tener también un orden lógico de lo que se está explicando, pero hasta dónde escribirlo, porque puede suceder que estoy como preocupada de que si estoy diciendo todo, se me va a olvidar una parte, entonces me parece que en cierto punto, si quiero decir todo lo que escribí para mi discurso, puede también jugarme como en contra, porque voy a estar, uno, con la necesidad de leer y dos, de leerlo cuando ya lo esté diciendo. ¿Hasta dónde pues se debería de escribir? No es camisa de fuerza, por eso digo de que tenés que escribir algo para irte guiando o tener idea de qué es lo que vas a hablar. Obviamente, cuando ya estás en la escena, o puesta en escena, salen otros elementos que ellos mismos te van indicando por dónde seguir. A lo mejor ni siquiera ocupas lo que escribiste, porque el contexto en el que te estás desenvolviendo no te permitió ni siquiera leer el discurso. Entonces tiene que ver con el contexto. No es que lo que tú escribí es lo que vas a decir textualmente o lo tenés que memorizar mecánicamente. No. Simplemente es que para ordenar tus ideas y tengas la necesidad o tengas el conocimiento de qué necesitas escuchar de mí o cómo voy a persuadir, cómo voy a iniciar. ¿Arranco con una frase célebre para impactar a mi discurso o simplemente entro con la lectura de la matriz de cálculo, por ejemplo? O hago un preámbulo. Entonces no es camisa de fuerza 100%, simplemente es una forma de ordenar tus ideas y más o menos seguir lo que necesitan escuchar de ustedes. Digan. Yo he visto esa situación en la parte religiosa, lo que usted comentaba antes. Hay pastores, sacerdotes
que sí ordenan pues el sermón, pero hay otros que no. Y ahí vos escuchas de todo lo que se le ocurre. Y de pronto sé. Sí, Sí. Entonces, sí, se nota, pues. que no hay una preparación. Sí. Que no hay una preparación cuando pasa eso. Es que por eso es. Y pasa, y pasa, y pasa cuando el pastor, sin menospreciar, no lee o no busca esas citas con las que va a convencer a otros. Porque ellos leen la Biblia y agarran el versículo o del libro tal del que les interesa compartir con los demás. O para ejemplificar qué es lo que quieren aterrizar en el momento. Entonces, tienen que escribir, aunque sea el guión, sin desarrollar el discurso completo. Si soy experimentado en la jugada, como en el buen Nica, solo escribo el guión, las ideas puntuales. Por eso vamos a ver una película, vamos a leer un artículo, para ver qué podemos preparar de eso, o cómo podemos enjuiciar, o cómo te hubiese gustado que hubiese sido un discurso en una película, por ejemplo. Vamos a ser oradores y críticos de oradores. Acá. Entonces, dice que dentro de la comunicación no verbal, la verbal se va a poner en práctica una vez que decidamos ponernos al frente y hablar. Y eso que vamos a hablar, lo vamos a preparar o planificar. Todo tiene planificación. Y si lo planifico, entonces lo estoy escribiendo. Y aquí viene lo más importante, porque puede ser un discurso sumamente importantísimo lo que estoy escribiendo. Pero si no lo sé pronunciar, si no lo sé hablar, entonces se murió la parte linda que escribí. Y tenemos los gestos, los silbidos, las luces, entre otras. En este caso yo me quedaría con los gestos, en el caso de ustedes. Este caso del ejemplo de semáforo, pues, no le pongas tanta mente. Vamos a irnos más al de los gestos. ¿Qué es lo que más encanta a las mujeres de los varones cuando son detallistas? Aparte del presente. ¿Quiénes son casadas? Disculpen la pregunta. Ok. ¿Por qué está enamorada de su esposo? Su forma. Por su forma. Me conquistó, cómo me hablaba. ¿Cómo le hablaba? Correcto. Entonces, ¿por qué cambiamos el tonito cuando estamos enamorando a alguien? ¿Ah? ¿Por qué cambiamos el tono cuando estamos peleando con alguien? Entonces, ahí tiene que ver este señor, porque ¿cómo saben que sus mamás o sus papás están molestos con ustedes? La sangre de Cristo, solo la mirada. Y no te vas de la casa, y no te llega a decirte y no te sales de la sala y se le salen los ojos ahora. Te salen los ojos y no le haces caso que te vayas a meter a otro lado que no sea la sala porque está. No, mamá. Sí, mamá. No, no era así, mamá. Y la plática entre los adultos. Suele pasar, todavía suele pasar. Hoy en estos tiempos los chavalos están diferentes a nuestros tiempos. Y los gestos toman un aspecto muy importante en ese ámbito. ¿Por qué? Porque compagina lo que estoy hablando, lo estoy gesticulizando. Y eso dice con la vista, con las manos, con el movimiento corporal y comenzamos a decir cuántas expresiones necesitemos. Por esa razón es que, ¿quién gusta leer? Ya vamos llegando a la práctica. Díganme. La comunicación no verbal es el lenguaje complementario al de las palabras, formado por los gestos, la postura, la mirada que utilizamos, consciente e inconscientemente, para expresar estados de ánimo o sentimientos de manera habitual. Ahí. Interesante. Cada acción que hagamos, vayan observándola, por favor. Fíjense en la forma relajada que él estaba leyendo. Y hizo ademanes. Y no solamente con las manos, sino también hizo el movimiento del pie. Y la silla se le movía a raíz de que él iba leyendo. Entonces, ese es el movimiento corporal. Y dice, de forma
Consciente e inconsciente. Consciente e inconsciente. Si yo le pregunto, ¿de qué forma lo hiciste? Ni sé. No sé. No sé. Para expresar estados de ánimo, sentimiento de manera habitual, por favor, sean muy persuasivos. Observemos. Siga. Su importancia es tal que se considera que en una comunicación cara a cara, el componente verbal es del 35% aproximadamente frente al 65% que se corresponde con la comunicación no verbal. Gestos, movimientos, señales, etc. Por tanto, es la que transmite más información. ¿Está de acuerdo con ese aspecto o no está de acuerdo? Sí. ¿Por qué? La releer. Ok. ¿35% aproximadamente frente al 65%? De cierto modo, sí, porque muchas veces solo la manera en que te está hablando una persona influye mucho en la captación que vos vas a tener frente con quién estás hablando. La Correcto. verdad, cómo se expresa, qué es lo que dice. No, porque a veces uno va, pues ya me está captando, está llamando mi atención, como dice con la comunicación no verbal. ¿Cómo te das cuenta que le gustaste a una mujer sin decirte que le gustaste? Con la comunicación no verbal, por los gestos, los movimientos de la cara. Y te dijo 1000 palabras y captaste, voy sobre, Eso, a lo fijo. ¿Y las mujeres? ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, los hombres somos más observadores que las chicas. Y aquí no quiero entrar en polémica en cuanto a al morbo del Nika, ¿verdad? Pero no todos los varones somos así. Pasamos desapercibidos, pero hay quienes tienen esa mentalidad diferente y dicen mucho. Ni siquiera son palabras gratas para las mujeres y automáticamente ellas arrugan la cara, hacen un gesto que, por favor, imagínense. Y ni siquiera, como no bastó el gesto, te dicen, te expresan la frase y te incomoda más como mujer. Pero acá, lo que quiere decir es que en la parte positiva, ¿verdad? La comunicación no verbal es más trascendental que lo que vos estás diciendo. Fíjense la forma relajada que él lo estaba leyendo. Imagínenselo a él dando un discurso acá. Qué tranquilo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque trabaja con personas y para poder entrenarlo dice que se acerca, mira, hazlo acá, hazlo por acá, como que su cuerpo es parte de lo que él hace. ¿Sí o no? Ok. Y la imagen está relacionada a eso. Un simple gesto en los labios, un dedo en los labios, dice mucho. Dice mucho. Bien. Y Anton acá dice que es importante no confundir la comunicación no verbal con la comunicación que no es hablada, al oral. La prueba está en que existen formas de comunicación no verbal como la escrita o las lenguas o signos que no son orales. Antes de entrar en detalle con esto, los tipos oral y no verbal, no oral. ¿Cuántos dominan fonética? Los sonidos de las letras, el abecedario. Más o menos. Ok. ¿Por qué no podemos mencionar la S de los nicaragüenses? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que tal vez de no escucharla. De no escucharla. Ahí se nos va también, a nosotros se nos va ahí pegando. ¿Y por qué se escucha raro quienes quieren hacer uso de la S? No estamos, ajá. En sí la utiliza correctamente. Y nosotros deberíamos de practicarlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la forma correcta. Y dejar de que los ticos nos digan los nicas come ese. Nos dicen los nicas come ese, come palabras, come letras, porque no pronuncian. Pero es que somos haraganes. Sí, Somos haraganes. Porque de la R. de la R peor, La Z. de la Z peor. Pero está la otra parte, porque ¿cómo? El nicaragüense no puede hablar corazón, no puede. Aún así sabiendo que el sonido de Z es interdental, corazón. No puede pronunciarlo porque no somos una zona donde identificamos sonido de S6Z. No, señor.
Algo que a mí me ha pasado bastante con eso de pronunciar las palabras o terminarlas de esa manera, es que tal vez quieres decir tantas cosas al mismo tiempo también. Y yo considero, eso es algo, yo creo bastante técnica, que es decir algo, pero estás tan emocionado, mira que esto, y al final No decís nada. se te entiende. Ok, entonces ahí viene más adelante. Ahí eso que te está diciendo viene más Y adelante. algo que dice el guión, como lo estamos acostumbrados a hacer guión, entonces Hablamos lo que nos salga. Más adelante toco el tema un poquito de lo que él está hablando, ¿verdad? Dice que la verbal tiene que ver con la oral, el lenguaje hablado y la paralingüística. ¿Qué será paralingüística? Me gusta que no le he escuchado el tono bajo a nadie. O sea, como que el curso va a estar... Sí, porque no me van a hacer estudiar más. ¿Y por qué? Porque siento que me van a enseñar mucho. Y para estar face to face, tenemos que indagar más. Porque ustedes vienen por una necesidad de aprender. Y ese aprender no va a ser... ¿Qué algo nuevo me está dando, Juan Carlos? Discúlpenme. Puede ser que alguien lo piense y no lo exprese. El no oral, lenguaje escrito, la kinésica y la paralingüística. Fíjense en la parte no verbal, que es la parte que más me interesa a mí. Porque si yo manejo esto, las palabras salen sobrando. Porque el gesto habla más que 1000 palabras. Dice el dicho, que lo han dicho muy bien dicho. Y entonces aquí caemos a la parte de la comunicación no verbal. Son 3 las partes. Dice que podemos distinguir claramente en este tipo de comunicación. La formada por los gestos, las manos, las posturas, las miradas, etc. El tono de voz, la velocidad al hablar, la distancia entre personas, personal que necesitamos para sentirnos seguros, dependerá de los interlocutores y las circunstancias en las que nos movamos. En ese sentido, vamos a hablar de la comunicación no verbal. A los tipos de actos no verbales. Tenemos a los emblemas. Los emblemas, dice que son esos que equivalen a una palabra, a una frase corta, admitida por todos los miembros de una colectividad. En este caso, estamos hablando de que yo le decía a los muchachos que esto ya cambió. Ahora, en la actualidad, según tecnología, esto es, me gusta, ¿no? Antes era RAI. Ahora el RAI ya pasó así, creo yo. O ya no, o ya hacen así, o se ponen en medio. Así, también. Ok. Fíjense cómo cambian hasta los gestos. Porque como aparece el LAI, ya no es RAI. Ahora el RAI tiene otras denotaciones. Por ejemplo, ok, está bien. Y acá está un ejemplo. Por ejemplo, dice, el puño cerrado de la imagen, ¿qué significado podría tener ese emblema? Este sería un emblema. ¿Qué significa? Adiós. Vení. Fuera. Correcto. ¿Cómo lo captan? ¿Por qué lo captan? Por el gesto, correcto. Correcto. El tamaño de algo, por ejemplo, bueno, vamos a seguir avanzando para la parte práctica. Entonces, los emblemas dice que equivalen a vamos a hacer una remembranza rápido, ¿verdad? Equivale a una palabra o frase corta emitida por todos los miembros de una colectividad. Todo lo que yo mencioné pueden ser emblemas. Pero acá hablamos de los ilustradores. Fíjense ¿cuándo hacemos uso de esto? Bueno, antes. Ahora no sé. Ahora las mujeres bailan solas, los hombres bailan entre hombres y no sacan a nadie a bailar. Todavía yo viví la época en que me arrimaba una dama y hacía esto. Y habíamos como 10 manos y ella escogía con el que se iba. Ahora no. Y en mi zona tampoco. En mi zona es que solo se arrima y bailamos, ya no hace este ilustrador. Pero son aquellos gestos que van unidos a la comunicación verbal. Y su función consiste en reforzar el significado de la información. Bailamos. Venga, por favor. Sálgase. El emblema ya lleva frases o voz. Ya lleva la parte de oralidad.
Esa es la diferencia. El emblema solamente es el gesto y los ilustradores llevan la frase. Acá, por ejemplo, dice poner la palma en la mano hacia arriba y dirigida hacia adelante, que en este ofrecimiento se trata de un ilustrador de explicación. En este caso, pase usted, venga usted, vaya por favor en el pasillo, miren. Y los nicas tenemos ese aspecto, ¿verdad? De ser muy... Y los reguladores dice que son los actos no verbales que tienen la función de organizar y dirigir la conversación que se esté llevando a cabo entre los interlocutores. Permítame. Voy a dejarlo que hable ella. Karina. Bori. Permítame, por favor, va a hablar Bori. Entonces, eso, estamos hablando de regulador. Es regular la comunicación no verbal. Ni siquiera hablo. Pero él ya entendió que su turno va a esperar. Correcto. Voy a llegar a la parte práctica para ver qué hacemos. Los adaptadores es lo que él tenía, es lo que él tiene, es lo que ella tiene, él tiene, y la forma en que él se ubicó. Muy rico, cruzó sus canillas y comenzó a leer y utilizó ademanes. Dice que son las últimas categorías dentro de los actos no verbales y consisten en estos movimientos, gestos y acciones que utilizamos de forma inconsciente para conducir nuestros sentimientos o controlar nuestras respuestas, es decir, con orientaciones adaptativas. En este caso, el que tiene él es un adaptador. Ubicar la cabeza hacia acá y escuchar la explicación se siente más relajado. El que tiene él con los brazos cruzados es un adaptador. Él siente gusto, ¿verdad? Entonces, de esta forma, igual. Y lo hacemos cuando miramos, ya estamos así. Y me acomodo y vuelvo a agarrar la misma posición porque es un adaptador que ya tenemos como práctica, ¿verdad? En nuestra vida. Y acá tenemos a las tres señoras. Ya vamos llegando. La paralingüística, la kinésica y la proxémica. Dice que son factores asociados a al lenguaje no verbal. En este caso, la comunicación no verbal. Dice que está la paralingüística, que tiene que ver con el tono, el ritmo, el volumen, los silencios y los timbres. Es lo que él decía. Habemos mucho que nos atacamos hablando y no manejamos el ritmo ni el volumen. Y siempre ejemplifico yo con las iglesias, porque hablamos en unos parlantes mejores que las discos, tienen las iglesias, y de remate se lo pegan demasiado y lo ponen y eso hace que el hermano o la hermana que juega en la noche o mira Facebook se vuelva a activar, porque el sonido sale totalmente, el volumen sale totalmente agudo o fuerte. La kinesia o kinésica tiene que ver con la expresión facial. ¿Tu nombre, hijo? Fernando tenía un tono, un ritmo, un volumen que lo conjugó con la expresión facial. En este caso, no solamente facial, sino que le metió gesto y postura. Y eso es jugar con las tres disciplinas. ¿Cómo hago que captar la atención y que todos vean que leo bien? Ni siquiera lo pensó. Lo practicó y ya, o le salió porque lo practica. Hace uso de todas las disciplinas que tiene que ver con la kinesia. Y la proxémica es este espacio entre el público y yo, el facilitador. En este caso, puedo hacer que me vaya sobre el pasillo o el andén que está por ahí para corroborar quiénes están atentos en la parte de atrás, o depende de la intimidad en la que me encuentre. Por ejemplo, yo no puedo estar encima de ellas dos explicando la clase porque sería otro rollo que ustedes piensen, o en el contexto no lo permite. En este caso, la proxémica tiene que ver con ese grado de acercamiento. Aquí están los conceptos, cada uno de ellas. Dice que la paralingüística estudia los aspectos no semánticos, porque tiene que ver el volumen, tiene que ver el ritmo, tiene que ver el tono, los silencios. Entonces, no poseen, gramaticalmente hablando, algo que se pueda analizar como semántica. Pero sí, fonéticamente hablando, entraría la paralingüística, porque
decía ella, ¿cómo hacer el uso de R? Ajá, pero me tengo que aprender todas las reglas del uso de R. La R al inicio el sonido de R al inicio de palabra, rosa, por ejemplo. ¿Y por qué no rosa si dice ro, una R? La dicen como error. Porque los ticos, les voy a comentar algo que leí de Coloma, Fidel Coloma. Los ticos lo que quieren es, como ellos están bien sometidos en la onda, que fueron conquistados por españoles, entonces ellos quieren imitar el hablado español. Los nicos no hablamos español, hablamos el castellano. Y el español, ellos quieren hacer tan españoles que confunden los sonidos de las letras. Por ejemplo, la R, los españoles no hablan así, no lo hacen. Y los ticos no saben diferenciar el sonido de S, y Z. Para mí, César puede ser cualquiera de las tres letras, ¿verdad? O igual, dicen, las maestras de las culpables son las maestras de primer grado. Peormente con ese método fonético que es método FAST. Porque no le dicen al chaval o a la chavala que no deben de decir corazón. Ajá, si no le enseñas corazón, se escribe con Z. La Z es fonéticamente hablando, es interdental dentro de su clasificación, pero el nicaragüense no hace ese tipo de sonido. Por eso yo me río internamente, ¿verdad? Cuando alguien dice, te duele el corazón. Ajá, si sos capaz de diferenciar un sonido de Z, ¿por qué no me sabes diferenciar el sonido de S, y Z? Porque no podemos. Para nosotros, nuestro oído es César con S, César con Z o César con C. Contextualmente hablando, ortográficamente hablando, te lo han enseñado que es con C y con tilde a propósito. Pero no sabemos diferenciar el sonido de S, y Z. Entonces, ahí radica del nosotros. ¿Y lo han escuchado? Y dan ganas de pegarle un golpe, ¿verdad? No sé. Pero nos contenemos porque, chocho, ¿cómo no te vas a dar cuenta que estás hablando como ñajos? Como una persona que tiene problemas. Es que nosotros no podemos. Entonces, a mi estudiante yo estoy encima. Profe, da miedo hablar con usted porque ahí está encima de lo que... Pero es por tu bien. Mejor que te haré yo y no alguien fuera. Porque me da más vergüenza. A mí, ¿quién te dio español? Profesor Juan Carlos. Ni quiera Dios, me muero yo. Entonces, por esa razón es que yo soy bien minucioso en ese sentido. Y ahí les meto un poquito de fonética a mis estudiantes para que ellos sepan cuáles son las fricativas, cuáles son las interdental, cuáles son las bilabial, para que ellos lo pronuncien bien. Por ejemplo, le decía a mi hija, ella no tiene problema de R. Ella no puede pronunciar el rosa. Rosa, por ejemplo, le cuesta el rosa. Entonces, los ejercicios que lo ha ido superando, el famoso ejercicio, les cuesta articular bien las palabras, métanse el lápiz en la boca y comiencen a hablar con él ahí. Y ahí mejoran. Mi hija ha ido mejorando mucho y las gárgaras de agua, mantenerlas ahí lo más que pueda. Entonces, ella ha superado porque hay chavalitos que no mencionan la R, les cuesta. Rosa, por ejemplo, y hija, entre más años pasen por vos, te va a dar vergüenza hablar así. Ahorita comenzá a superar eso a los 10, porque llegando a 12, 13, 14, ya. Bien, dice que la kinesia, ya lo leímos, ¿verdad? Los tres. ¿Lo leímos los tres? No. Quiero entrar a la práctica. Se dedica a estudiar el significado de los movimientos humanos, cruzar las piernas, fruncir el ceño, entrelazar las manos, etc. Todo lo que tiene que ver con de ademanes, señas, tiene que ver con la kinesia o kinésica, es válido. Y la proxémica es la expresión propuesta por el antropólogo inglés Edward Hart para hacer referencia al análisis del espacio personal o espacio que nos circunda. El tono de voz. Vamos a ver las cualidades de la expresión oral. Dice que el tono de voz se puede modular mediante la tensión de las cuerdas vocales. Algo tan fácil, le decía a mis estudiantes, les digo, ¿cómo saber si esa palabra lleva tilde? ¿O a dónde lleva la mayor fuerza de voz? Sencillo.
ubicate las manos en la garganta y comenzás a pronunciar las palabras. Donde vos sintás que tus cuerdas se medio hinchan, si no pronuncias bien las palabras, ahí hay acento. Hay acento. Profe, pero es que acento, ellos creen que el acento es la tilde. Y no, es otra diferenciación que tienen que hacer los estudiantes de primer grado. Los maestros son los culpables de que no le enseñan qué cosa es acento prosódico y qué cosa es acento ortográfico. Entonces ellos se quedan con el prosódico, el mismo ortográfico. Y es que no lleva acento, sí. Todas las palabras del habla castellano llevan acento. Lo que no llevan es tilde. Y esto lo identifica, en este caso, cuando vos te ubicas la mano acá y se te hincha un poquito las cuerdas. Dice, y sentimiento y la expresión que empleamos, esto es lo que sentimos y lo que verbalizamos. Vamos a ver lo que dice más adelante. Ah, bueno, aquí, los 3 tonos al hablar. Ascendente. ¿Se han dado cuenta que lo estoy? El mío. ¿Se han dado cuenta? Ascendente. Lo utilizo, expresar dudas, intención, interrogación. Lo hago. Intencionadamente, cuando miro que está bostezando a alguien para que suspenda. Es una técnica para que te pongan atención. Descendente, transmitir firmeza y determinación. Si miro que la persona está cohibida y que no quiere entrar a la jugada porque mira que Juan Carlos está siendo muy drástico, entonces le bajo al tono para que entremos en ese calorcito de confianza, ¿verdad? En cuanto a la clase. Y el mixto sugiere ironía y sarcasmo. No es malo. Siempre dice las técnicas que hay que hacer reír al público. Y no es que seas un payaso, sino que no podés estar, pero ¿cómo a la parte contable le metemos ese chiste? Es lo que vamos a aprender. ¿Cómo meterle sarcasmo a un informe financiero? Si estás a punto de que te corran porque estás súper negativo. Pero bueno, eso lo vamos a aprender aquí. Cómo meterle el ánimo, aunque me den carta de despido al final del informe, pues por lo menos me reí cuando lo estoy informando. El ritmo es la fluidez verbal con la que se expresa una persona, a lo que es lo mismo el número de palabras por minuto. Esta es la tarea. Esta es la tarea, ¿verdad, Yeltsin? ¿Y usted qué es? ¿Taki o Brady? Taki. Taki. Ah, tiene que superarlo. No, entonces Brady. Es Brady. Dice que para que nuestro mensaje sea entendible, debemos emplear al ritmo de entre 100 y 150 palabras por minuto. Por encima de las 200 se dice que una persona es taquilálica. Listo, gracias. ¿Y? ¿Perdón? Repetime. ¿Qué dijo? No, yo ya puse. No, pero a ver, ¿qué dijiste? Ya, entonces, atacado totalmente. Habla muy deprisa y por tanto podemos tener problemas para comprenderla. Mientras que por debajo de las 100 es bradilálico. Es tan lento que entonces empezamos. Y es aquí la importancia de manejar la retórica. Ok, soy Brady, pero tengo que esforzarme para ser Taki o balancear. No ser ni atacado ni tan por debajo. Su ritmo es muy lento y puede aburrir. Díganme, solo el que le apasiona los números está atento. ¿Qué sigue con ese signo? ¿Qué sigue con ese número en rojo? ¿Qué sigue con eso? Pero a los que no les gustan los números, un discurso numérico a cualquiera va a aburrir. Y a mí qué me importa ese signo menos ahí y en esa matriz de cálculo o en ese informe financiero de año fiscal 2023, ¿qué voy a ganar? Ok, pero explícame mejor esa memoria de cálculo, qué sé yo, ese informe financiero, ¿por qué? Y entonces todo el mundo dormido porque los números no nos gusta todo. Y el gerente a lo mejor ni siquiera es contador, es administrador. Y ellos están bastante en la jugada, pero no en un 100% como ustedes, que están en lleno. Y entonces es cómo adornar esos números con palabras, correcto, y convencer que
aunque yo aparezca negativo en el informe financiero, no es culpa mía. Es de las aprobaciones que el gerente manda que yo le dé salida. Esa no es. En este aspecto, lo que tenés que defender es tu postura frente a tu informe de Excel. Pero es que no acostumbro a hacer esas barras de herramientas o pasteles porque basta con ver las celdas ahí y el balance que hay. Pero, discúlpeme la palabra, bueno, yo tengo muchos referentes NICA. Digo el chagüite. Si el chagüite es bueno, no pasa nada que aunque estés mal financieramente hablando. ¿Por qué? Porque tenés razones suficientes, evidencia concreta de que no es tu culpa que estés en un saldo rojo o que no hayas ejecutado una actividad que tenga mayor peso en la ejecución en el año fiscal, por ejemplo. ¿Verdad? Justificar muy bien lo que estás haciendo. El volumen, dice de la voz, se relaciona con la intensidad con la que hablamos. En este caso, pues, el volumen alto o volumen bajo. Eso que aquí lo hemos invitado solo a pastores también. Porque yo siento que no hay necesidad de gritar para que entendamos la palabra de Dios, ¿o sí? Mire, yo toco varios temitas, pero no es que soy apático hoy a eso, sino que simplemente son ejemplos concretos de que ustedes lo han vivenciado, pero están en su casa y el volumen de la iglesia está levantando las cosas en tu casa. Por ejemplo. Y de remate son los cantos. Y de cuando viene la prédica, peor. Y cómo enseñarles a ellos de que tienen que modelar su volumen. Porque no solamente los que están al frente, mi voz es bastante grave. Y yo tengo que bajarme a un nivel para... Si yo hablara como hablo, le reviento el tímpano a ella. Y digo, yo tengo que saber con quién estoy y dónde estoy. Y los silencios, pues, son pausas que son sumamente importantes porque determinan lo que estás expresando. O estás inquieto porque alguien no está poniendo atención. Y haces el silencio, haces la pausa o el silencio para que todo el mundo calme ahí. ¿Y qué pasó? ¿Qué sigue? ¿Y por qué se cayó el profesor? Y comienzan a cuestionar mentalmente y te das cuenta que sos el que está. Los silencios los relaciono con las comas. Las comas tienen una... ¿Se imaginan ustedes escribiendo puntos y comas donde dé la gana en el informe financiero? Lo que querés decir de forma positiva te puede salir al revés. Lo puede entender tu gerente, lo puede entender al revés o malinterpretar, porque una coma distorsiona todito. Por eso es que cuando vos estás exponiendo, por eso digo, tenés que saber escribir si querés aprender a hablar. Tenés que saber. Y ahora con esta tecnología famosa que te corrige todo. Imagínense cuando yo saqué mi primera licenciatura, no sabía ni qué cosa era APA. Era la segunda edición del APA. Segunda edición del APA. Y ya vemos 7 ediciones del APA. Y ahora el programa Microsoft Windows, ¿cómo se llama? Word. Ya lo tira. Ya lo da automáticamente. Entonces, si yo fuese estudiante de esta época, en la NASA estuviera, creo. En la NASA. Porque, chocho, ahora hasta el APA te lo dan. Hasta el APA te lo da. Y antes yo decía, después del apellido, una coma. Lo escribí en rojo para que no se me olvidara. Después de la coma, la inicial del nombre, punto en rojo, para que no se me olvidara. Entre paréntesis, 3X, la fecha del libro. Y comenzaba a memorizar qué seguía para poder ordenar las citas bibliográficas. O la bibliografía. Y el orden alfabéticamente hablando. Igual A, B, A, Abelino. Acomodando en un libro. Y ahora el sistema te lo tira automáticamente. Y ni aún así no conoce mucha gente qué cosa es el APA. Pero bueno, no echemos la culpa al... ¿Dónde voy? Hey. No, después de la silencio, el timbre. Al timbre. El timbre de la voz dice que es el registro que nos permite distinguir a una persona de forma inmediata.
Yo ya me sé el timbre de Yeltsin, porque ya he compartido con él en 2 años. Este año, 2 cuatrimestres. Ojalá te dé metodología y la investigación para que cumplamos el año completo, los 3 cuatrimestres. Y entonces esos registros ahí están, codificados mentalmente. Y ustedes están en su cuarto y dicen, buena, fulano llegó. ¿No les ha pasado? Viene la jefa. Viene el jefe. Automáticamente, porque ya registraste su timbre. Y no hay otro. Se parece a fulano, pero no, es ese. Y mentalmente estamos registrando si es o no es. Y aquí hablamos entonces también de si conocemos el timbre de voz de unas personas cercanas a nosotros, en lo que estaba ejemplificando, ¿verdad? En la que digamos, aún sin verla, pensaremos que por ahí viene esa, por ahí viene fulano. Y es lo que estaba ejemplificando. 4 grados de timbre, muy bajo, medio bajo, alto o muy alto. Yo trato de jugar con todos para que no... A las 3:30 nos vamos. La sangre de Cristo, mal. Voy a avanzar, chicos. Esta teoría se la voy a dar de nuevo. A las 4. O a las 5. Ok. Veamos la proxémica. La proxémica dice que es la disciplina que estudia el espacio y la distancia que guardan las personas al comunicarse verbalmente. Por el grado de intimidad, esto se les va a hacer llegar, ¿verdad? En esos momentos, los chicos. Por la personalidad, yo no me he atrevido a entrar, ni acercarme tanto a ustedes. ¿Se dan cuenta? Porque todavía no estamos en ese grado de confianza. Tampoco lo voy a hacer, porque no me permite mi profesión ni el taller. Pero un profesor que anda revisando que no te copie, ahí pasa cerquita y ustedes esconden la copia por ahí, como estudiante. Y entonces ya, ahí viene ese viejo. Y los maestros solemos hacer eso, ¿verdad? Entonces la proximidad dice que por la edad, y por la cultura o raza, las personas que influyen al usar una distancia mayor o menor, no sé pues, pero los que tienen hijos, mami, esa proxémica es totalmente íntima, por la intimidad. Ya cuando van creciendo, ya ponen una barrera y, hola pa, hola ma. No dejen que pase, no dejen que pase. Acérquense siempre para que ese grado de intimidad no se pierda. Mi hijo tiene 19 años y todavía me besa y me abraza. Y eso no lo hace ser gay. Dañino, ¿eh? Y vive en Managua, recientemente. Hola, pa, ¿qué tal? Hola, viejo. Viejo, me dice ahora, sí. Ya no me dice pa, me dice viejo. Hola, viejo. Hoy recibió su primer pago. Y me dijo, viejo, tengo plata. Pero estás en Managua, Leo, si salís de Managua te matan. Para que no salga. Entonces, incluso él, todos los días, hoy ya salí, vio, yo llegué, vio, por teléfono. Es por la comunicación. Entonces, igual, el que es padre, no deje que esta proxémica se pierda en el grado familiar, porque ese grado de intimidad te lo llevas hasta que te morís. Si mi hija no me saludan con un beso y abrazo, algo está pasando. ¿Qué te pasa, amor? ¿Por qué andas así? ¿No me saludaste? Ando con cólera. ¿Y quién te dio cólera? No sé. Así me levanté. Pero yo no soy culpable que andes así. Dale pues, buenos días. Así. No hay necesidad de pegar. Entonces, mi esposa, baboso, que no sé qué. Así tenés que ganarte a las personas. No tenés por qué. Ya, si te con cólera vos, ¿no? La estás haciendo enojar más todavía. Ya, amor, ¿qué te pasó? La haces reflexionar y la proxémica yo la considero sumamente importante en este grado. En este grado íntimo, por la familia, ¿verdad? Ya en el trabajo, pues tiene que ver por la personalidad, por las culturas y la raza, y ahí vamos a ponerlo en práctica más adelante. Acá tenemos algunos gestos y expresiones corporales analizando sobre la genética moderna. Son los siguientes.
tenemos estos ejemplos que lo vamos a hacer más adelante. Aquí, las distancias según la Proxemic. Distancia íntima hasta 45 centímetros. Ya es el noviazgo, otro rollo. Es la distancia para la conversación íntima. ¿Cuál de ellos puede ser? Puede ser la del hijo, puede ser... Ya no hay solamente un acercamiento, sino hay un roce. Distancia personal de 45 a 120 centímetros en la que se mantiene con personas conocidas. Correcto. Distancia social de 120 a 360. El contacto físico está en la zona, en esta zona es casi imposible. Por ejemplo, distancia pública más de 300 en la que se emplea para los discursos, conferencias y reuniones. Esta puede ser un ejemplo más claro. Y aquí vamos a la imagen. Aquí culmina, la teoría aquí culmina. O el tópico de interés aquí culmina. Vamos a la parte práctica. Un contador no se puede tatuar. O una contadora no se puede hacer un tatuaje. Ajá. Miren que le hace. ¿Por qué se lo tapa? Se me acomoda. Ah. Entonces sí. Pero, ¿qué denotan estas imágenes? ¿Quién comparte? Yo le decía a mi compañero, Ajá. la primera, seguridad. Seguridad. Pero él, pregunto, ¿creen ustedes que él puede entrar como gerente de World Vision? ¿Por qué dice que no? Más de como a uno lo ven, a uno lo tratan. Por muy feo que suena, pero sí, es verdad. Sí, puede ser. ¿Qué opinión le merece? Dice ella que no puede entrar en World Vision. World Vision de cara. Difiero Ajá. un poquito, ya que muchas veces, sí, la imagen es la primera empresa. Ajá. Sin embargo, pues depende de la ocasión también. Depende de la ocasión. Pero claro, viendo, o sea, ya diferente a una reunión con socios, una reunión con la directiva de esa manera, nota mucha informalidad. Yo considero también de que esto de la entrada se ha generalizado mucho y tenemos una idea de cómo debemos de vestirnos para la colaboración. Cuando eso puede ser un estándar que se ha establecido desde hace mucho tiempo. Pero no tiene Una etiqueta. Pues, es una etiqueta. muy buenos los aportes, dígame. Ajá. La impresión sí cuenta mucho, pero si en mi caso yo fuera la analista, yo también no me fijaría solamente en su aspecto físico, sino también me fijaría en su currículo, en lo intelectual, su forma de cómo él se va a expresar, él se va a defender a la hora de que tenga una entrevista para X o Y trabajo. Ah, claro, no estoy diciendo de que las cualidades de las personas no es algo que no se va a considerar. Soy la primera en decirte de que puede entenderme tu imagen, pero si a la hora ya no me está en un trabajo, pues obviamente las razones. Sin embargo, no puedo presentarme en una entrevista en chorichinela. Ajá. Y el segundo caso, ¿por qué no podemos usar piercing todos nosotros acá? ¿Qué percepción hubiesen tenido si ni siquiera me tuviera una manga larga el día de hoy? Mi esposa estaba necia, saco, estás loca, relájate, si acaso no conquistaré el mundo. Voy por una necesidad, tranquila. Igual, voy a aprender, imagínate qué incómodo me voy a sentir. Relájate. Sí, pero creo que también tiene que ver con las edades, la opinión que tenemos. Por ejemplo, él dice que le transmite seguridad, pero como dice Vanessa, pues también yo no me atrevería pues a decir eso. Tiene que ver con las creencias, las edades en las que fuiste criado. Por ejemplo, la segunda muchacha, no pueden decir los jóvenes, la que cool, que aquí, que allá, pero no creo que uno sea tan una empresa que la contrate de recepcionista, por decirte así. Tiene que ver con la adecuación del cargo. O sea, yo no quiero que ella sea la imagen de la empresa. Entonces creo que tiene que ver con aquellas creencias bien arraigadas que tenemos sobre la imagen que queremos que la gente perciba. Ok. Y creo que ¿Usted no la contrataría? ¿Usted no? Recepcionista no. No, pero sí para otras cosas.
Pues, Sí, yo pues, la me caí. contrataría como recepcionista si tuviera una tienda de espíritus. Ajá. Que va a ver, ella tiene que ver la imagen que yo Ok. Referente a lo que usted decía, o sea, si usted se hubiese venido con una playera o con, qué sé yo, con un pantalón de mezclilla, un short, una chinela, a lo mejor nosotros no, usted no nos iba a transmitir como la seguridad, o nosotros hubiéramos dicho, esta persona es la que nos va a Nos va a enseñar a hablar. nosotros. Si necesita bien. Entonces, sí, no se iba a sentir aquella formalidad. Yo le decía a un profesor, que como estudió Derecho, entonces no trabajaste técnicas de realidad y esas cosas. Si usted anda mal vestido, aunque usted nos esté hablando 100% lo que es, nosotros no le vamos a tomar interés. Nosotros a lo mejor íbamos a decir, eso que está diciendo no tiene nada que ver. Y quizás viene otra persona que viene en saco y corbata y nos viene a decir un montón de cosas que no tienen nada que ver y que todo lo que nos está diciendo es algo incorrecto. Y por su Y apariencia. nosotros le vamos a creer a esa Por su persona apariencia. por su apariencia. Correcto. Correcto. También yo creo que muchas veces los comentarios pueden tildarse como de discriminatorio, pero en realidad, como ella decía, ver una persona que no está vestido a determinada Acorde. ocasión o al lugar tiende también a ser un factor de distracción, porque la persona inclusive ya no va a escuchar bien lo que está hablando el ponente, pues, o el profesor o la recepcionista, sino que se va a estar fijando en, por ejemplo, los tatuajes, en los piercings, y eso no es que sea discriminatorio, vuelvo y repito, sino que simplemente es un factor. Tiene que adecuarse al contexto. Exacto. Y cada lugar, cada ocasión también debe tener un modo o un código de vestimenta. Por algo también, cuando vamos al teatro, te dicen, no puede ir así, asá, tampoco cuando va a la iglesia no puede vestir de esta manera. Entonces, igual un trabajo debe de tener cierto código de vestimenta. Excelente. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que la comunicación o que la vestimenta o la imagen personal influye en la comunicación? Sí. Totalmente, totalmente. Y tiene que ver con el contexto en el que estamos desenvolviendo. Imagínense que no aparecía ni en lista que me vendían chorro y chinela. Ni siquiera me dejan entrar. De allá me regresan. Pero es que la verdad las cosas es que mi esposa no quería ni que traiga la mochila. Ah, vos, tómala. Usted sabe que tengo maletita, pero no, yo camino como me siento cómodo. Pero me dice, Juan, baja al edificio Pela y, o sea, son puros mitos. Dice que la imagen personal es mucho más amplia que el simple concepto de vestido, pues hace referencia también al conjunto de los rasgos físicos, gestos y movimientos, al estilo al caminar, el tono de la voz, la forma de mirar, etc. Imagen personal equivale a un sentido, a un estilo, a conceptos sumamente relativos, pues cada persona se forma su propia imagen distinta a lo que tienen los demás de ella. Tranquila. Yo, por ejemplo, estoy ejemplificando con mi persona. Yo voy a vender mi voz y mi implicación. Yo no voy a vender moda. Y dice que mi realismo es bien crudo, pero es la realidad. Yo tengo que ser congruente conmigo mismo. ¿Y qué remedio vestirme de saco, de altas zapatillas caras, y no les vendo lo que ustedes quieren? O no les lleno la expectativa que ustedes traen del curso. Pero tampoco voy a tirar la calle en medio porque, voy con contadores que no saben hablar. No. Esa percepción también es poco negativa, es bastante negativa. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Imagínense que ustedes andan chévere, dicen los venezolanos, acorde. Y esto que me los imagino de ejecutivos en sus empresas, porque son los contadores, por favor, la gente del billete. Sobre todo al que le rendimos cuentas por un chelín gastado. No, pareciera Chile y es Chile toma. O pareciera pero es Chile. Es verdad. En Visión Mundial, en Matagalpa, yo le contaba a Yeltsin que ahí me engordé, porque me daban 6,000 Córdoba para gastarlos en un mes.
Y si no lo gastaba, tenía que hacer una carta de justificación, un informe que por qué no lo gasté los 6,000. Imagínense que la comida es súper barata en esta zona y para mí un huevo es una mejora. En Matagalpa no, en Matagalpa es cualquier cosa, el huevo, la cuajada, el aguacate, la crema, la tortilla, tajada y guineo, te ponen los 3 tipos de bastimento. Y entonces, ¿sí o no? Los Matagalpa, ¿me pueden dejar mentir? Y yuca aparte. Doña Mire, por favor, le decía, hágame un batido verde y me lo cobra como que fuera la cena. Pero no me le ponga batido, póngame la cena. Para el resto. ¿Qué Managua no pasa? En Managua, En Matagalpa, yo me he encontrado con lugares que son caros en comida, pero sí valen la pena, pero sí. bueno, el oasis, el manantial, el maná del cielo. Yo no. Claro. Claro, y comidas de 115 que antes, ¿verdad? En 2017, 2015, 2016, 2017, 2018. Entonces, ni modo, yo me acostaba lleno. Ay, doña, mire, no regálame, quíteme cuajada, déjeme solo la cuajadita y quíteme el aguacate, quíteme el huevo en la cena. Pero es que eso vale, la comida, 70 córdobas con un montón de ajustes. No, doña, pero es que en andaime solo el huevo es un ajuste. Qué raro este cliente, a ver. Es que yo le decía, soy de un andaime, y yo llegué flaquito a Matagalpa y me vine así. Bueno, ni modo. Ahí está el 28. Ok, vamos entonces a primer ejercicio práctico. Sí. Recapitulando un poco para los que están en línea, ahora contamos nosotros, mil disculpas que no sabía, no lo saludé al inicio. Este ejercicio obedece un poco al tópico de interés que vimos como introductorio, como demostración, pero no inicia con ese tópico, el curso. Es un preámbulo, un saborcito, para que tengamos una idea de lo que vamos a trabajar. Tenemos 4 voluntarios, 2 chicos y 2 chicas, para que haga una cada quien su cita. En este caso dice que el objetivo de ella es trabajar lectura, expresiva y entonación de la voz. ¿Qué ponemos en práctica si decimos entonación de la voz? ¿Kinésica, paralingüística o proxémica? Paralingüística, excelente. Y con ello dice que primero lee de diversas maneras las citas incluidas a continuación. Después que leas de diversas maneras, marca los vocablos que desees enfatizar para darle expresividad. Un vocablo puede ser pensamientos. Un vocablo que desees enfatizar es que le des la mayor importancia a lo que estás leyendo para darle expresividad. Finalmente, volvé a leer en voz alta cada cita con entonación y volumen de voz adecuado. ¿Entendido? Sí. Entonces, vamos a dar un tiempo prudencial para que los chicos que van a participar hagamos el primero, el segundo. Usted o Yeltsin era. Yeltsin. El segundo, Yeltsin. El tercero, Tania y Karina, el cuarto. Si los demás participantes consideran otra forma diferente a la que escucharon de sus compañeros, lo practicamos también, ¿les parece? Ok, repito. Lee primero, si alguien de los que están en línea también quieren compartir con nosotros, excelente, bienvenido sea. Solo solicita la palabra y le damos la oportunidad para compartir con ellos. Primero lee de diversas maneras las citas incluidas a continuación. La cita de Carlos llega hasta acá. La del joven hasta acá. Y Yeltsin acá. Tania acá y la otra acá. Entonces, leemos. O todos leamos para ver qué nos van a regalar ellos.
Ustedes mandan. Lo pueden hacer de pie al frente, van a hacer uso de la lectura, pero pueden practicar para lingüística, kinésica, proxémica no. Tal vez no, porque van a estar un poco ahí cohibidos. O si gustan también. Ya, Ya, sí. bárbaro. Lo vas a hacer de rato. Okay. Sí, así la voy a hacer leyendo, sí. Claro, leyendo. Ok. Preparar un discurso significa reunir los pensamientos propios, las ideas propias, las convicciones propias, las necesidades. La verdadera preparación consiste en extraer algo de nosotros mismos. Ok. Ahora dinos qué vocablos vas a resaltar. Vamos a volver a leer resaltando los vocablos que escojan. Ok. Propios, todo lo que diga propios, propias, propias. 3 veces propias. Sí. Ajá, propias, propias, propias. Esos son los que vas a hacer entonces. Sí. Ok. Dice que vas a volver a leer en voz alta, con cita, cada cita con entonación y volumen de voz, dándole el énfasis a esas palabras que usted escogió. Preparar un discurso significa reunir los pensamientos propios, las ideas propias, las convicciones propias, las necesidades. La verdadera preparación consiste en extraer algo de nosotros mismos. Bien, aplaudamos al chico. ¿Me pueden explicar algo que te voy a preguntar? Oye, Jesse. Cualquiera sea el lenguaje que empleemos, nunca lograremos decir cosas que lo que somos. O sea, ¿Qué vocablos va a resaltar? empleemos y logremos. Cualquiera sea el lenguaje que empleemos, nunca lograremos decir cosas que lo que somos. Dos vocablos escogió él. Ok, vayan, por favor. Sania. Lo puedo hacer. Como usted guste. Como Bueno. sienta más a gusto. Cuando no se habla de las cosas con una emoción llena de amor, lo que se dice no vale la pena de ser referido. ¿Cuáles vocablos vas a? Emoción, Emoción. sí. Solo un vocablo va a escoger. Emoción y no vale la pena. No vale la pena. Sí. Ok. Cuando no se habla de las cosas con una emoción no llena de amor, lo que se dice no vale la pena ser referido. Bien. Cerramos con Karina. La mayoría de la gente se enferma de no saber decir lo que ve o lo que piensa. ¿Qué vocablos va a seleccionar? Enferma y piensa. Enferma y piensa. Ajá. La mayoría de la gente enferma. No, ¿verdad? La mayoría de la gente se enferma de no saber decir lo que ve o lo que piensa. Muy bien. Eso hace ahí. ¿Quién no quiere compartir? No como hacer un vocablo. Usted ya te dio para. Ya. ¿Cuál de ellas quiere compartir con nosotros? Dice que va a empatizar para darle expresividad. Y vas a volver a leer en voz alta o en alta voz con entonación y volumen de voz adecuado. Después hacemos la evaluación de los chicos. La segunda. Cualquiera sea el lenguaje que empleemos, nunca lograremos decir cosas que lo que somos. ¿Qué vocablos vas a resaltar? Empleemos, somos. Ajá. Cualquiera sea el lenguaje que empleemos, nunca lograremos decir cosas que lo que somos. Si lo repite para que observemos lo que hizo con la palabra. Tienes que volverla a leer. Sí, porque es que la expresividad lo hizo con gestos faciales. Y ustedes no la vieron, solo yo. Y quiero que sean testigos. Diga.
Cualquiera sea el lenguaje que empleemos, nunca lograremos decir cosas que lo que son. ¿Lo identificaron? Levantó La ceja. Las cejas, correcto. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, pero volvemos a los chicos. Carlos, ¿qué pasó con Carlos? ¿O qué hizo Carlos de bien? Una mayor fuerza de voz. Una mayor fuerza de voz en las palabras que le escogió. Propios, propias, y lo decía, lo reafirmaba. Y valga que estaba repetitivo en la frase. Y entonces se aprovechó de esas palabras repetidas para darle el énfasis con la entonación, con la marcación del acento. Muy bien observador. A diferencia de Yeltsin, ¿qué pasó con Yeltsin? Un ritmo, un tono, pero Uso las manos. hizo ademanes. Hizo ademanes. Y eso lo hizo denotarse un poco más seguro de sí mismo. ¿Se dieron cuenta? Sí. Ok, bárbaro. Son buenos espectadores. ¿Qué dicen de Tani? Estaba nerviosa. ¿Está nerviosa? Se notaba un poco el nervio. Sí, soy nerviosa, pero sí, a veces tengo que usar las manos para demostrar un poco más de seguridad, pues no. Ok. Puede dominarlos entonces. Sí, trabajo en eso. Ok. Sí. Por eso estoy aquí. Ok, tranquila. Pero ¿qué observaron en ella, aparte del nerviosismo? Aparte un poco de nervio. El tono de voz. El tono de voz. dulce. Es dulce, correcto. Es dulce, es bajo. Entonces ya sabe, ya trae su debilidad, tiene que atacar un poquito más. Pero para mí, la frase que le Lo dijo ameritaba. iba con ella. Iba con ella. Parece que es curioso que a Yeltsin y a ella les correspondió una frase casi a su personalidad. Lo conozco más a él. Pero con lo que dice la compañera, va igual, porque las frases son más como persuasivas. Casualmente, pura coincidencia. Es correcto. ¿Qué pasó con Karina? El silencio dice mucho. El silencio también es una pausa. El silencio significa algo. ¿Qué pasó con Karina? Una coma para eso. Sí, yo vi como que hizo pausa y como que en la palabra se detenía un poquito, como se enferma, o piensa. Es que tal vez como para, Alargaba más Sí. el tono de cada... es que tal vez como para hacer un poco más alto. Yo miré, bueno, observé que también hizo énfasis en las palabras para resaltar lo que quiere decir el mensaje. Hubo Se una pausa. enferma. Ajá. Lo hizo para darle el énfasis mayor a decir... Piensa, Sí. enferma, piensa. ¿Qué? Es justificable. Vamos a ver esto. Esto me gustaría que se lo traigan muy bien marcado, porque con esto iniciamos el próximo encuentro. Dice que vas a grabarte la voz en casa exponiendo con base al tema importancia de la oratoria en el ámbito personal y profesional. Un minuto. Vas a exponer por qué es importante este tema o este curso. Grábate la voz en casa exponiendo con base al tema importancia de la oratoria en el ámbito personal y profesional. Y escúchate después. Luego, conteste. ¿Te cuesta reconocer ese tono de voz? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y luego, contabiliza cuántas palabras emites por minuto y comprueba si es un buen ritmo, argumenta tu respuesta. ¿Qué les parece eso? Ya hay que pensar un poquito más. Imagínense que los pongan a hacer eso ahorita y profe, pero sí, un minuto y tengo que escribir algo para que no me salga tan. ¿Quién tiene la capacidad de hacerlo así? Imagínense tensionado un minuto y no lo he escrito y no lo he pensado si quiere, y el profesor quiere que haga el ridículo. Y ahí entra el pánico escénico, porque de ahí me estás mandando a la guerra, sí. Sí. Correcto. ¿Preguntas del experimento? No hay. ¿A qué se refiere con reconocer el tono de voz?
es a ver si estás hablando de forma fingida solo para que te salga actual. O son vos naturalmente. ¿Ya? Por ejemplo, este soy yo, solo peleando que se me sale el micrófono. Pero este soy yo, entrando a mi clase, platicando, chileando. Solo me ubico en el tiempo que estoy. Bien, eso. Hay preguntas. Le pueden tomar una fotito, lo pueden escribir, o no sé si lo van a mandar. Tal vez lo mandan. Sí, porque con esto iniciamos, para los nuevos que se van a integrar, con esto iniciamos la próxima clase, para que sea como una dinámica. Vamos a tener los medios para escuchar la voz de ustedes, los audios de su ponencia, y ahí igual a someternos a crítica, a estudios, correcto, para crítica constructiva, ¿verdad? Haciendo recapitulando lo que antes expusimos, dice que la comunicación verbal puede ser oral, si tiene signos orales, o la palabra hablada. Puede ser escrita cuando presentaciones gráficas de signos. Y tenemos la no verbal con estas 4 señoras: la kinésica, la prosémica, la paralenguaje o paralingüística y la simbólica. Muy poco se usa. Y tenemos el concepto de cada uno de ellos: de movimientos corporales, expresiones faciales, las miradas, el tacto, la prosémica, la relación o espacios que existe, y la paralingüística o el paralenguaje, que tiene que ver con el tono de voz, la entonación, las pausas, el ritmo, la intensidad con la que ustedes hablan. Hasta ahí. Y gracias a Dios que ustedes, pues, voy contento. Yo creo que ahora va a ser, en el trayecto del bus a San Andaime, voy a anotar todo lo que revertido, ¿verdad? Entonces, para ustedes, un fuerte aplauso.